Hay una cita de un personaje de comedia, Barney Stinson, que siempre me ha sonado pues a la definición de superficialidad. Dice algo como: cuando me pongo triste, dejo de estar triste y me vuelvo genial. A ver, a primera vista suena a un consejo terrible, ¿no? A una simpleza. Pero los materiales que tenemos hoy sugieren que si rascas un poco, ahí detrás hay una filosofía sorprendentemente profunda. Totalmente. Y es importante empezar por ahí, porque esto podría, malinterpretarse muy fácilmente. No estamos hablando de positivismo tóxico, de eso de ponerse una careta y fingir. No, no. El análisis que proponen las fuentes va en otra dirección. Es un cambio de enfoque radical. Dejar de darle vueltas al coco a nuestros problemas, esa rumiación interna, y dirigir esa energía hacia afuera, hacia la contribución. Hacia los demás. Exacto. Y en ese contexto, ser genial no tiene nada que ver con ser el centro de atención. Es todo lo contrario. Se trata de elegir la acción sobre la parálisis y, el servicio a otros sobre la autocompasión. Me gusta mucho esa distinción. Y para explorarla, la verdad es que tenemos una colección de fuentes de lo más ecléctica. Hay reflexiones que beben del estoicismo, consejos de liderazgo de entrenadores como Lou Holtz y Dave Driscoll, anécdotas sobre gente como Tim Tebow y citas de pensadores que van desde Marco Aurelio hasta Confucio. El reto y lo interesante es precisamente ese: desentrañar esta filosofía de ser genial a través de un hilo conductor. Y ese hilo es poner el foco en los demás. La idea es ver cómo esta perspectiva se aplica a los obstáculos, al liderazgo y, sobre todo, a las pequeñas acciones del día a día. Pues vamos a ello. Hay una idea que recorre varias de las fuentes y que parece el punto de partida de todo esto. La autopromoción como una trampa. Un proverbio, el 27.2, lo clava: que te alabe otro y no tu boca, un extraño y no tus labios. Y hay una interpretación de un entrenador, Dave Driscoll, que lo expande de una forma brillante. Sí, la he visto, es buenísima. Decía: el talento es un don de Dios, sea agradecido. El elogio es un don del hombre, sé humilde. La vanidad es un don propio, ten cuidado. Es que esa última parte es la clave de todo. Y en los materiales tenemos un ejemplo práctico, casi una regla de andar por casa, que me pareció fascinante. La regla Tim Tebow. Tim Tebow, el jugador de fútbol americano. El mismo. Al parecer, cuando él y sus hermanos eran pequeños, sus padres se dieron cuenta de que no paraban de presumir de sus logros en el campo. Que llegaban a casa y soltaban la chapa con sus jugadas. Y para cortar eso de raíz, pues establecieron una norma muy simple: prohibido hablar de sus propias hazañas a menos que alguien les preguntara directamente. Suena bien en teoría, pero, a ver, ¿no hay un riesgo ahí? ¿No se puede caer en una especie de falsa modestia? Hoy en día, si no sabes venderte un poco, por ejemplo, en una entrevista, parece que no vas a ninguna parte. Esa es la objeción lógica. Y es muy pertinente. Pero el propósito de la regla, según se explica, no era enseñarles a ser falsamente modestos. El objetivo era combatir un peligro mucho mayor: que el mirarse constantemente el ombligo se convierta en una especie de agujero negro de energía. ¿Un agujero negro? Sí. Cuando tu foco está permanentemente en ti, en tus logros, en tus fracasos, esa atención te consume por dentro y te desvía del propósito real, que es servir a los demás. O sea, no se trata de no reconocer tu valía, sino de no dejar que tu valía sea el único tema de conversación. Visto así tiene mucho más sentido. Es una cuestión de dónde pones la energía. Exacto. Y el resultado se vio años después. En las ruedas de prensa de la universidad, cuando Tebow ya era una estrella, los periodistas le preguntaban por su rendimiento y él, de forma natural, desviaba el mérito hacia sus compañeros. La regla externa se había convertido en un valor interno. Y esto, aunque suene muy moderno, conecta de lleno con el pensamiento estoico. Marco Aurelio lo resumió hace siglos: juicio objetivo, ahora mismo; acción desinteresada, ahora mismo; aceptación voluntaria, ahora mismo, de todos los acontecimientos externos. Eso es todo lo que necesitas. Acción desinteresada, ahora mismo. Justo. El segundo punto. Y es que esta idea del enfoque externo cobra una dimensión brutal cuando hablamos de liderazgo. Las fuentes nos presentan a una figura que es casi una leyenda del deporte universitario, Lou Holtz. Y lo curioso de este hombre es que su imagen era la antítesis de un entrenador de fútbol americano. Era bajito, llevaba unas gafas de culo de vaso, fumaba en pipa. Parecía más un profesor de matemáticas de un internado que un tipo que dirige atletas de élite. Y lo más increíble, nunca jugó a nivel universitario.
Sí, sí, la descripción es perfecta. Si lo buscas, es exactamente eso. Un tipo que no impone nada físicamente. Claro, y eso me hace preguntarme, en un mundo tan físico, tan de machos alfa como es el fútbol americano, ¿cómo es posible que un tipo que parecía salido de una biblioteca consiguiera el respeto absoluto de esos atletas? Me cuesta entenderlo. Pues ahí está el núcleo de su filosofía de liderazgo. Holtz entendía la pregunta fundamental, la única que de verdad importa, que toda persona se hace ante un líder. Y la pregunta es muy simple. ¿Puedes hacerme mejor? No solo como profesional, en todos los aspectos de mi vida. Si la respuesta que perciben en ti es un sí rotundo, te escucharán y te seguirán. Si la respuesta es no, da igual los títulos que tengas colgados en la pared. Es un enfoque totalmente opuesto al de basarse en las credenciales. De hecho, los materiales mencionan un ejemplo reciente muy ilustrativo. Un analista, Immanuel Acho, cuestionó por qué un jugador estrella, Shedeur Sanders, debería hacer caso a su nuevo entrenador. Y la pregunta que lanzó fue, ¿qué has ganado tú en la NFL como entrenador principal? Es puro currículum. Exacto. Es la mentalidad del demuéstrame tu currículum antes de que te escuche. La razón por la que Holtz nunca se enfrentó a esa crisis es que su liderazgo no se basaba en sus logros pasados, sino en el cuidado presente. Se preocupaba de verdad por sus jugadores. Les exigía una excelencia brutal, pero lo hacía desde el cuidado. Su ética de trabajo era la prueba. Él lo resumía en 4 necesidades humanas: algo que hacer, alguien a quien amar, alguien en quien creer y algo que esperar. Su trabajo era ayudarles a cubrir esas 4 áreas. Y la base de todo, según se indica, era su profunda fe. Esto me recuerda a la cita de Confucio que también aparece. Dímelo y lo olvidaré. Muéstramelo y lo recordaré. Involúcrame y lo entenderé. El liderazgo de Holtz era eso, no era dar un discurso, era involucrar a los jugadores en su propia mejora, un proceso activo. Y este tipo de liderazgo basado en el cuidado, me imagino que se demuestra de verdad no cuando las cosas van bien, sino cuando se tuercen, ¿no? Cuando aparece un obstáculo, una lesión, por ejemplo. Totalmente. De hecho, es el siguiente gran tema que abordan. Y plantean un escenario muy gráfico. Un deportista se lesiona. En ese instante tiene 2 caminos. El primero es lamentarse, quejarse, el camino de la rumiación. El segundo es preguntarse, vale, no puedo jugar, ¿qué puedo hacer para ser productivo? Y las opciones son infinitas. Ayudar a entrenar a los compañeros, preparar ejercicios, rehabilitarse, estudiar al próximo rival. La elección que se tome en ese momento define la actitud por completo. Y eso conecta perfectamente con una cita de un orador, Inky Johnson, que dice: no nos definen nuestras circunstancias, nos definen nuestras elecciones. La lesión es la circunstancia, es algo externo, pero la respuesta productiva es la elección interna. La circunstancia te puede quitar la capacidad de jugar, pero solo tú puedes decidir si te quita la capacidad de contribuir. Es una distinción muy poderosa. Me gusta mucho también la perspectiva de Simon Sinek. Dice que la diversión está en encontrar formas de superar los obstáculos en lugar de centrarse en lo que se interpone en el camino. Y recalco lo de diversión, porque no es un optimismo ingenuo, no es decir, ¡qué bien! ¡Un problema! Es más bien un realismo estratégico. El obstáculo está ahí. La cuestión es dónde pones tu energía, ¿en lamentar el muro o en buscar una escalera? Hay una analogía en el material que lo ilustra de maravilla, la del barro y la lluvia. Dice: podemos quejarnos de que ha llovido por el barro, o podemos alegrarnos de que haya barro porque ha llovido. El hecho objetivo es el mismo. La interpretación lo cambia todo. Y esto me lleva a otra cita, de Booth Tarkington, que es más profunda. Dice: mientras podamos perder la felicidad, poseemos algo. Es decir, incluso en la pérdida, en la limitación, conservamos la capacidad de actuar, de elegir. Y esa capacidad es la semilla para ser genial en este sentido. Una de las cosas que más me atraen de esta filosofía es que no requiere de grandes gestos. No hay que esperar al momento perfecto para ser útil. De hecho, es todo lo contrario. Hay una cita de Sally Koch que me parece fundamental. Las grandes oportunidades para ayudar a los demás rara vez llegan, pero las pequeñas nos rodean cada día. Esto baja toda esta idea a tierra, la hace aplicable ahora mismo. Totalmente. Y se relaciona con un concepto que mencionan: poner el listón bajo. Ojo que hay que aclararlo bien.
No significa bajar los estándares o conformarse. Significa rechazar ese perfeccionismo que a menudo nos paraliza. Hay otra cita genial que dice: «El día de hoy no será perfecto, y nadie se apartará de tu camino para facilitarte las cosas». Vamos, la descripción de cualquier lunes. Uno espera que todo fluya, pero la realidad es que es ahí, en medio de esa imperfección, donde tienes que actuar. Claro, es que la acción compasiva, aunque sea imperfecta, nunca es incorrecta. Ser consciente de tus errores es clave para mejorar, por supuesto, pero la conciencia por sí sola no cambia nada. Solo la acción produce el cambio. Es mejor intentar ayudar y meter la pata que no hacer nada por miedo a no hacerlo perfecto. Es donde otro gigante, el entrenador de baloncesto John Wooden, nos da una lección. Él aplicaba la famosa cita de Cervantes: «El viaje es mejor que el final», a su trabajo diario. Para Wooden, como se recoge en las notas, los entrenamientos eran el viaje. El valor no estaba solo en ganar el campeonato, sino en el proceso de cada día, en las miles de pequeñas oportunidades de cada entrenamiento para servir y mejorar un 1%. Ahí estaba la grandeza. Ahora quiero que exploremos una idea que puede parecer un desvío, pero creo que está en el corazón de todo esto: la de romper las narrativas que nos limitan. El escritor Steven Pressfield cuenta una anécdota fascinante. Estaba leyendo a Plutarco sobre un posible ataque de guerreras amazonas a la antigua Atenas, y de repente se hizo una pregunta que lo cambió todo. ¿Y si esta leyenda no fuera solo un mito? ¿Y si hubiera ocurrido de verdad? Esa simple pregunta fue la semilla de una de sus novelas. Pero lo potente es la reflexión de Pressfield, que no se queda en la anécdota. Llega a una conclusión brutal. Dice algo así como que la institución del patriarcado deforma y desfigura no solo nuestra idea de lo que es o podría ser una mujer, sino también de lo que es o podría ser un hombre. Uf, es una frase muy potente. ¿Cómo la interpretas en este contexto? Pues que estas estructuras, estas historias que nos contamos como sociedad, nos encasillan a todos, no solo a las mujeres. Nos dice que un hombre debe ser de una manera determinada, fuerte, impasible, competitivo, y cualquier cosa que se salga de ahí es sospechosa. Lo que dice Pressfield es que esta narrativa no solo ha fastidiado la imagen de la mujer, sino que también nos ha limitado a los hombres, nos ha metido a todos en cajas muy pequeñas. Y podemos ampliar ese concepto más allá del género, ¿no? Se trata de cualquier historia limitante que nos contamos. Los materiales mencionan por qué perduran mitos como el de la mujer guerrera o el gigante amable. Y es precisamente porque desafían esas categorías. Nos muestran que se puede ser fuerte y femenina o enorme y tierno. Nos abren la mente. Ahí es donde conecta con nuestro tema central. Ser genial, en este sentido, significa rechazar activamente esas historias limitantes, las que te impone la sociedad y las que tú te cuentas. Es entender, como dicen varias citas, que la experiencia está sobrevalorada, o que la mayoría de las cosas realmente asombrosas las hacen personas que las hacen por primera vez, gente que no sabía que era imposible. Es reconocer que la belleza del alma es constante, continua, infinita, y no depende de un currículum, un género o las expectativas de los demás. Se trata de liberarse de la narrativa para poder actuar. Al final, todo vuelve al punto de partida, a esa frase aparentemente tonta de Barney Stinson. Dejar de estar triste y volverse genial no es reprimir las emociones, es un acto consciente de redirigir la energía. Dejar de alimentar el agujero negro de la autoobsesión para empezar a alimentar el servicio y la contribución. Ser genial no es ser impresionante, es ser útil. Exacto. Y si resumimos, las lecciones prácticas son muy claras. En lugar de buscar el autoelogio, alaba a otra persona, como en la regla Tebo. Ante un líder, en vez de exigirle credenciales, pregúntate si puede hacerte mejor, como nos enseñó Lou Holtz. Cuando te encuentres un obstáculo, busca la diversión en superarlo. Y sobre todo, actúa en las pequeñas oportunidades imperfectas de cada día. Hay una cita final de Paul Nightingale que creo que lo resume todo. Tu actitud hacia la vida determina la actitud de la vida hacia ti. Y no es un pensamiento mágico. Es que un enfoque hacia afuera cambia por completo lo que percibes. Empiezas a ver oportunidades donde antes veías problemas y formas de ser útil donde antes solo veías carencias en ti. Y la consecuencia final de todo este cambio de enfoque, de silenciar ese ruido interno de la autoevaluación, es una profunda calma. Como dice la última frase de uno de los textos, mi mente quieta solo refleja paz y santidad. Ese es quizá el premio definitivo. La acción útil hacia afuera genera paz por dentro.
Lo que nos deja con una última reflexión. Si la acción compasiva es el antídoto contra el enfoque en uno mismo, Entonces, podría ser que la verdadera meta no sea la acción en sí, sino la quietud mental que se consigue al dejar de narrar constantemente la propia historia. Y si el objetivo final no es solo ser genial para los demás, sino alcanzar ese estado de calma interior desde el que la acción útil fluye de manera natural y casi sin esfuerzo,